Hola mis amantes y estudiantes de la química, estamos otra vez de nuevo acá en su canal Aprendamos Química y en esta ocasión vamos a desarrollar ejemplos y a conocer lo que es el sistema de nomenclatura IUPAC para lo que son los aldehídos. Como vimos en el sistema común, este es un tipo de compuestos oxigenados y al igual que los demás tiene su criterio de prioridad. Como ya hemos venido viendo, venimos siguiendo el orden de prioridad y en esta ocasión los aldehídos viene quedándonos como el grupo de prioridad sobre todos los demás que hemos visto. O sea que un aldehído es mucho más que una cetona, que un alcohol, que un fenol, que una amina, que un éter, que un epóxido, que un alqueno, que un alquino, halógenos o radicales alquílicos, y lo mismo todavía es superior a los mercaptanos. O sea que si en una estructura tenemos grupos cetónicos, nosotros ya sabemos de que el aldehído es mucho mayor que el grupo cetónico. Ahora bien, el sistema de nomenclatura IUPAC, veamos las reglas. En las reglas hay dos criterios que pudieras utilizar. El que normalmente vamos a emplear es el que el primer carbono sea el del aldehído y este conforme o sea parte de la cadena principal. Existe también un segundo criterio que es cuando se puede aplicar en el cual el grupo aldehído, que en realidad es este grupo, CHO o CO, como lo quieran escribir, o si lo quieren escribir de esta forma, lo dejamos no como parte de la cadena principal, sino que lo dejamos como un grupo externo. Entonces la cadena principal no va a ser, el grupo aldehído no va a formar parte de esta, sino que él va a estar como un anexo más en esa cadena. Son los dos criterios que podemos utilizar. Entonces, bien, veamos las reglas de la nomenclatura. En el caso de que hagamos al grupo aldehído parte de la cadena principal. Muy bien, ¿cómo nos van a quedar nuestras reglas? Que son las que vamos a seguir, ¿va? Cuando el aldehído sea parte de la cadena principal, dice la regla que nos vamos a guiar en que la cadena principal será aquella la que contenga la mayor cantidad de carbonos y que contenga al grupo aldehído. Inciso A. Si en la cadena existieran otros grupos de prioridad, estamos hablando de alcoholes, éteres, un epóxido, alquenos, alquinos, etcétera, siguiendo su correspondiente orden, la cadena principal deberá de pasar por donde están estos grupos funcionales o abarcarlos, ¿no? Tal y como rezan las reglas para ello. Muy bien, esa es la regla principal, ¿no? Ahora, si existe más de un grupo aldehído, sería el siguiente inciso, ¿no? Si existe más de un grupo aldehído, la cadena principal será aquella la que abarque la mayor cantidad de grupos aldehídos, iniciando y terminando en un grupo aldehído y teniendo los demás conectados a la cadena principal como una especie de
radical directo a la cadena. O sea, ¿a qué nos referimos? De que aquí, imaginemos este compuesto con una ramificación, que el grupo aldehído esté agarrado aquí directamente, no que vaya a haber un CH2 antes del grupo aldehído. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Que entre más logres agarrar de forma de que el grupo aldehído esté agarrado en esa forma, lleva prioridad. Siguiente inciso. Si existen más de dos grupos aldehídos y se tiene más de una cadena principal, la cadena principal será aquella que contenga si existen otros grupos funcionales de prioridad. De no ser así, será aquella la que produzca la mayor cantidad de radicales. Nos faltó un inciso cuando solo hay un grupo aldehído y es parecido, ¿va? Que cuando exista más de una cadena principal, si existen grupos funcionales, o sea, más de una cadena con igual átomos de carbono, la principal será aquella la que tenga el grupo funcional subsiguiente en función. De no ser así, será, como dice Paralcanos, en la cual sea la más ramificada. Sigamos con las reglas para cuando hay más de un grupo aldehído. Ya dijimos que se seleccionará como principal aquella la que contenga grupos subsecuentes de funcionalidad. Si hay más de una cadena principal, y que si no hay grupos, entonces va a ser aquella que produzca la mayor cantidad de radicales. También nos dice el inciso, si existe más de un grupo funcional aldehído y existe más de una cadena principal con la misma cantidad de grupos aldehídos, la cadena principal será aquella a la que dé el número más bajo posible a la hora de sumarlo a todas las cadenas, a todas las ramificaciones de aldehído o grupos aldehídos que estén presentes. Si existe más de una misma cadena principal y existen muchos enlaces dobles, triples o mixtos, se seguirá las reglas tal y como dice para alquenos y alquinos. Si ven, no son muchas reglas. Ahora vámonos al siguiente criterio. Si nosotros no tomamos al grupo aldehído como parte inicial y final de la cadena, muy bien, lógicamente dice que la cadena deberá estar unido al grupo funcional, pero que esta no necesariamente va a iniciar y terminar en el carbono que esté adyacente al grupo aldehído. ¿Por qué? Porque si hay más para dónde seguir, la cadena va a seguir hacia otro rumbo, no se va a detener ahí. O sea que el grupo aldehído no va a ser la punta de inicio y finalización de la estructura de la cadena principal. La cadena puede seguir. En el caso de los cíclicos, el ciclo es la cadena y no se podrá salir de dicha cadena y se va a seguir tal y como reza para los cíclicos. Ahora bien, la cadena o estructura principal sería otro inciso. Cuando existan muchos grupos aldehídos, va a ser aquella siempre siguiendo que tenga la mayor cantidad de grupo funcional cho, co, o si lo quieren ver, cualquiera de estas tres formas, unida a la cadena que está seleccionando. Debe tener la mayor cantidad. ¿Ya? Si existe más de una que abarque la misma cantidad, se seguirán las reglas igual que el método o criterio anterior, que sería, o sea, cuando seleccionamos que inicie y finalice en un grupo aldehído, que sería que la sumatoria de todas las ubicaciones de todos los grupos aldehídos, que vamos a dejar como ramificaciones porque aquí ninguno es el inicio y el final de la cadena, la suma del menor número posible, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver.
En el caso de ciclos unidos en secuencia, el ciclo o cadena principal será aquel que posee la mayor cantidad de grupos aldehídos. O sea que tenemos dos criterios a utilizar: o seleccionamos al aldehído como parte de la cadena, o dejamos al aldehído fuera como un radical. La mayoría de textos y todo van a ver que nos van a trabajar tomándolo como parte de la cadena, así que lo vamos a considerar como tal. Regla 2. La numeración. Vamos a ver, cuando hemos seleccionado que el aldehído es parte de la cadena, la regla nos dice de que vamos a comenzar enumerando, apodándole carbono número 1 al grupo 8, o sea, el carbono 1 va a ser el carbono del aldehído. Ese va a ser el carbono 1. Y de ahí se va a seguir la numeración en la cadena principal seleccionada. Inciso de esa regla: si existe más de un grupo funcional aldehído, o sea que hay uno al inicio de la cadena y uno donde termina la cadena, es equivalente a tener una estructura simétrica. Nos dice entonces la regla que la numeración se basará en darle el número más bajo posible al siguiente grupo funcional en función de prioridad. De no haber otro grupo funcional de prioridad, entonces la regla se pasará tal y como reza para alcanos, o sea, en el caso de los radicales. Así que si alguien quiere ver las reglas, váyase a la nomenclatura UPAC de alcanos. En la descripción de acá del video van a ver que ya anexé lo que es los enlaces si quieren ir a ver algún video en específico de todas las familias que ya fueron desarrolladas y que mencionamos. A cada video vamos a estar anexando todas las ubicaciones de los videos anteriores, para que así si alguien quiere regresar a ver uno de esos videos o tener la conexión hacia uno de esos videos, pueda hacerlo a través de nuestro canal. Muy bien, esos son los criterios para la hora de numerar cuando tengamos grupos aldehídos como cadena inicial. Ahora bien, ¿cómo sería la regla de numeración si usáramos el otro criterio? Donde vamos a dejar el grupo aldehído, a todos los grupos aldehídos que estén como ramificaciones. La numeración nos dice, la vamos a manejar de la siguiente forma, digámoslo así mejor. La numeración se va a iniciar por el extremo que esté más próximo al primer grupo funcional aldehído. Quiere decir que si nosotros tuviéramos una cadena muy larga, imaginémonos en que aquí hubieran dos grupos aldehídos y aquí hay uno. Mejor hagamos un posible esqueleto. Vamos a hacerlo en esta forma. Aquí y aquí. Entonces la regla nos dice que por el extremo que esté más cerca, el primer grupo aldehído. Fíjense bien, aunque aquí hay dos grupos aldehídos, pero si se fijan, la distancia de carbonos es 1, 2, es puesto 2. Cuando aquí, aunque él no es parte de la cadena, pero aquí está en el puesto 1. Entonces la numeración nos obliga que de aquí vamos a iniciar. A eso nos está obligando la regla de la numeración cuando no seleccionemos la cadena principal que inicie y termine en grupo aldehído. O sea, no porque hay dos ahí va la prioridad, no. Si existe más de un grupo funcional aldehído, no, aquí ya estamos con eso. Cuando solo exista uno, dice la regla, que si solo existe uno, entonces se le buscará dar el número más bajo a ese grupo aldehído.
Si ese grupo aldehído estuviera en posición simétrica cuando solo hay uno, entonces si existe otro grupo en función, la numeración se dará de tal forma de darle el número más bajo a ese grupo en función. De no haber grupo en función y ese grupo aldehído está simétrico, entonces la nomenclatura nos dice que la numeración se basará para los radicales tal y como dice para los alcanos. Si hay más de un grupo funcional, imaginémonos que hay solo dos, que no hay tres. Nos dice la regla que vamos a hacer eso. Vamos a darle el número más bajo al primer grupo funcional aldehído cerca. Si ambos grupos estuvieran en forma simétrica, igual que cuando solo hay uno, entonces se tratará de ver si existe otro grupo aldehído que defina la numeración más baja. De no haberlo, se buscará ver si hay otro grupo funcional en función al cual se le asigne el número más bajo. O sea, nos está obligando a que busquemos si hay alquenos, alquinos, alcoholes o cualquiera de las familias anteriores que ya vimos. De no haberlo, entonces la numeración se pasará tal y como reza para alcanos en sus radicales. Cuando existan más, como en este caso que hay tres, imaginémonos aquí. La regla nos diría, siguiente inciso, si existe más de dos grupos aldehídos, la numeración correcta, o sea que imaginémonos que tengamos uno que tenga 5 grupos, la numeración correcta será aquella que al sumarla nos dé la menor numeración posible, o sea que al sumar todas las posiciones nos dé el menor número. Imaginémonos, quiero ver, anexémosle aquí otro grupo aldehído. Quiero ver, también aquí pongámosle otro y movamos estos, veamos a dónde los pondríamos. Ya sé, para que se vea bien el efecto, quiero ver, aquí pongámoslos, aquí y aquí. Esta regla, ¿qué es la que nos está diciendo? Recordemos que estamos aplicando la regla donde que estamos sacando a relucir. Esto es para tener la idea que todos están como radicales y la cadena principal es solo la carbonada. Esta regla, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esto, miren, si enumero allá para acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, dejémoslo mejor agarrado directamente del 6. Estoy viendo que no se me vaya a repetir un número. 6. Entonces, si sacamos esa numeración, miren, ¿cuáles son los puestos? 1 más 1 más 4. Hagámoslo bien. Posición 1 más otro 1 más posición 4 más posición 5 más posición 6. Sumémoslo. 4 más 1, 5 más este 5 son 10, 16 y este 17. Ahora enumeremos al revés. Posición 1, 5, 1, 2 sería. Estoy tomando, como no he puesto los números, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Veamos cuánto nos da esta suma. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Es 1, 2, 3, 6, 6. Muy bien. Serían 3 más 1, 4, más 6. Aquí van 14, 10. Más 6, 16. Y 2, 18. ¿Ve? Entonces la numeración más correcta es de acá para acá. Esto nos está haciendo referencia a la regla que vamos a seguir. Que si existen muchos grupos aldehídos,
la numeración más baja cuando seleccionemos la cadena. Este mismo principio es si estamos dando inicio y final de cadena también, porque si hay muchos grupos aldehídos aquí adentro, vamos a buscar el lado que dé la numeración más baja, aunque estemos iniciando como carbono 1 cualquiera de los dos aldehídos de la punta, ¿no? Quiero ver. En el caso de las estructuras cíclicas, los ciclos normales, los policiclos y los espirociclos, las reglas van a seguir tal y como rezan para ellas. Le vamos a dar el número, en el caso de los ciclos normales, le vamos a dar el número más bajo al grupo funcional en prioridad. Vamos a enumerar hacia el extremo donde esté más bajo el siguiente número en el radical, o darle el número más bajo si tiene más de un grupo aldehído nuestro ciclo, ¿va? Y los poli y los espirociclos que ya tienen su numeración definida, esto no variará, solamente buscará la forma de darle el número más bajo posible al grupo aldehído. Reglas del nombre. También para existen aldehídos aromáticos. Eso me estaba olvidando. Los aldehídos aromáticos van a cumplir la regla tal y como reza para los aromáticos. Y ya la vamos a aplicar en este caso. Tenemos uno acá. Ahora, dice la regla del nombre. Cuando se seleccione la cadena principal, se haya numerado y todo, el nombre se construirá tal y como se ha venido haciendo. Se darán primero los nombres de todos los radicales en orden alfabético o familias que se hayan puesto como sustitutivas, tal como el caso de los éteres que mencionamos oxa, los epóxidos, que ya sabemos que ponemos epoxi, aminos, aminas. En el caso de los éteres que decimos oxo, perdón, de las cetonas que decimos oxo cuando ellas las estamos dejando como segunda función, ¿va? Entonces, y dice que todos los aldehídos o grupos aldehídos que sean considerados como radicales serán nombrados o denominados carbaldehído. O sea que todo grupo aldehído que esté unido a la cadena principal se denominará carbaldehído como radical. Si este ha sido seleccionado como radical y no forma parte de la cadena, entonces se dará al final del nombre. Vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a cumplir, después de dar los radicales, vamos a hacer lo siguiente cuando lo seleccionemos como parte de la cadena. Nos dice la regla, ¿va? Se cumplirá siempre, pero los radicales ya sabemos cómo. Cuando esté formando parte de la cadena y ya se hayan nombrado los radicales, se dará el nombre de la cadena principal de átomos de carbono del alcano parecido y se cambiará la terminación o del alcano, alqueno o alquino, o sea, solo vamos a quitar la letra O y se agregará al. O sea, estamos hablando que si hablamos del propano, propanal, del butano, butanal, del etano, etanal, ¿ya? La regla nos dice que la ubicación del grupo aldehído puede ser omitida si solo si hay
no sea usado como parte fuera de la cadena, dado que él ocupa la posición número 1. Si existieran más de un aldehído, entonces sí se tendrá que dar la posición del grupo aldehído, o sea, antes de decir al, tenemos que decir y se utilizará el prefijo griego necesario para indicar la cantidad de veces que dicho grupo aparece. Y se seguirán las reglas de la sustitución del nombre. O sea, ¿qué es eso la regla de la sustitución? Que si hay más de un al que vamos a poner, entonces significa que le vamos a regresar la letra O al alcano, alqueno o alquino. ¿Sí? Y si existieran más grupos funcionales que deben de ser nombrados en la cadena, estos seguirán el nombre tal y como es para dichos compuestos. O sea, estamos hablando de alquenos o alquinos que estén adentro de la cadena. Porque si hay alcoholes, ellos no van a sonar en la cadena. Si hay alcoholes, van a sonar como radicales todos los alcoholes que estén, todas las aminas que estén. O sea, esos grupos no van a sonar ahí. Los que siempre suenan en la cadena, aunque vayamos avanzando, son los alquenos y los alquinos. Los demás grupos todos se nombran en radicales. Vamos a ver qué sucede cuando no utilicemos el nombre. La regla de la UPAC también te dice que si inicia y termina en aldehído, además de que des la posición, se puede dar la omisión de dicha posición. Se me estaba olvidando eso, que la UPAC permite emitirlo. Y solo intercalar el prefijo dial, pero dejarle la letra O al nombre del alcano alqueno correspondiente. O sea que si querés no dan las posiciones, pero de por sí tiene que regresar la letra O. Regla del nombre cuando escojas el otro criterio, que la cadena no inicie y finalice en aldehído. Si solo es un grupo aldehído o hay más de un grupo, la regla va a comenzar igual. Se darán los nombres de los radicales primero en orden alfabético, lo mismo de grupos sustituyentes que estén, ¿sí? De grupos sustituyentes que estén y que hayan quedado como radicales siguiendo siempre el orden alfabético, separando los números con números por comas y los números de nombre por guión, etcétera, usando prefijos para indicar la cantidad de veces que aparecen. Ya todo eso ya lo conocemos. Pero viene y nos dice, a la hora de dar el nombre de la cadena, se dará el nombre de la cadena como el alcano correspondiente, el alqueno correspondiente o el alquino correspondiente. ¿Sí? Alcano, alqueno o alquino. En el cual, si solo existe un grupo aldehído, por ejemplo en un cíclico, vamos a poner de ejemplo un ciclo, única y exclusivamente se dirá el nombre del alcano, alqueno alquino, sin cambiarle su terminación, y se agregará la palabra carbaldehído. Cuando exista desfase o ubicación para el grupo aldehído, este deberá ser dado entre lo que es el nombre de la cadena del alcano, alqueno, alquino y la palabra carbaldehído. Por ejemplo, digamos dos butano, no, butano 2 carbaldehído, perdón, así sería, butano 2 carbaldehído. Y la regla nos termina diciendo que cuando existan más de un grupo aldehído,
y se haya seleccionado la cadena principal no iniciando y finalizando en grupo aldehído, entonces ningún aldehído se mencionará como radical. O sea que aquí no hay que mencionar adentro de la cadena carbaldehído, perdón, entre los radicales el carbaldehído. Nos dice que si seleccionamos ese criterio, vamos a decir carbaldehído al final de la cadena, siempre mencionando la cadena como alcano, alqueno, alquino, y vamos a decir la posición de todos los grupos aldehídos que existan en ese momento, finalizando después de la cadena principal. Esas son todas las reglas que vamos a utilizar, o sea que vamos a seguir todo el principio. Y lógicamente siempre vamos a usar lo que son la terminología para poder indicar cuántas veces existe el grupo aldehído adentro de la estructura que estamos nombrando. Muy bien. Vamos a ver entonces los siguientes ejemplos. Aquí voy a mencionar cómo vamos a aplicar, porque todas las familias tienen nomenclatura común, pero estricta común cuando son compuestos muy grandes o raros, ¿verdad? Esta familia tiene la peculiaridad de tener una forma diferente para numerar en la estricta común. Muy bien, vámonos entonces, vamos a comenzar de este. La regla nos dice que los aldehídos se pueden nombrar en sistema IUPAC si tienen formas conocidas. Ya sabemos que eso se puede aplicar, pero para la común. Aquí va si es lineal. Si ya estamos con una estructura ISO, la regla de la IUPAC no nos permite decir de un solo ISO, porque decir ISO ya sería dar el nombre común. Ahí tendríamos que escoger cadena y todo eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, vamos a estar ocupando otro color para ver si se mira mucho mejor. Bueno, tenemos acá nuestra estructura. La regla nos dice que seleccionemos la cadena principal, pero veo que es una sola. Cuando no haya ramificaciones y es una estructura lineal conocida, la regla de la IUPAC nos dice entonces que digamos el nombre del alcano de igual átomos de carbono, cambiamos la terminación, que sería nada más la letra O, por la palabra al. Entonces veo que él tiene 3 carbonos, viene del propano. Aquí es donde hago el cambio, quito la O y le voy a agregar al, propanal. Aquí es donde tengo más de un criterio a poder utilizar. Vemos que tenemos un aldehído cíclico. Por lo tanto, tenemos dos criterios. Uno es que los ciclos se pueden nombrar, al igual que las cetonas, como un solo compuesto, a pesar de que tenga un carbono externo. Dice la regla que puedes dar el nombre de tu ciclo, en este caso vemos que es un ciclo de 6, y decís ciclo hexano. Entonces dice la regla, dado que el grupo aldehído es uno solo en la estructura, puedes cambiar nada más la terminación, que sería la letra O, por al y decir ciclo hexanal. Si no, dice la regla, puedes seleccionar la cadena principal, que sería en nuestro caso el ciclo, y como no hay más de un grupo aldehído, ya sabemos que si numeramos él va a estar en el carbono 1. Entonces apliquemos el segundo criterio, cuando el aldehído no forma parte de la cadena. Este criterio para los cíclicos es si lo estuviéramos considerando como parte de la estructura, en pocas palabras, si se fijan. Entonces tengo el ciclo hexanal. Entonces ahora va a ser ciclo. Dice la regla que vamos a decir el alcano, alqueno, alquino normal, hexano, y vamos a decir, en este caso solamente hay uno, la palabra
carbaldehído. Eso es lo que le vamos a estar anexando al nombre, nada más. Entonces le anexamos carbaldehído. Vámonos a la siguiente estructura. En este caso, aquí se aplican las reglas de los arenos. La regla de los arenos, recuérdense que nos obliga a escoger la estructura principal. Y aquí la estructura principal es toda esta, ¿ve? Y a eso se le conoce como el benzaldehído. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es, enumeramos como dice para ellos, 1, 2, porque la regla nos dice que vamos a buscar la forma de dar el número más bajo posible a los sustituyentes en el anillo. Y ahora vamos a decir que esto es el 2 hidroxi. Y ahora decimos nuestra estructura principal, benzaldehído. En algunos textos tratan de aplicarle a los arenos el criterio de que no sean parte de la cadena principal, pero a estos de preferencia mejor nombrémoslo como estructura principal. Vámonos al siguiente ejemplo. Tenemos lo que es una cadena. Vamos a seleccionar al aldehído como parte de la cadena. Y como no hay más ramificaciones, la cadena principal va a ser así. Entonces, muy bien, nuestra cadena, ya que la tenemos seleccionada, nos dice numerar por el extremo donde está el aldehído, de forma que el aldehído es el carbono 1, 1, 2, 3. Ya tenemos la numeración. Ahora dice nombrar los radicales primero. Muy bien, veo que este es el único radical que tengo. Y ya dijimos que esa rueda así, en esa forma, es el benceno. Como no tiene carbonos entre él y la cadena seleccionada, no se llama bencil, se llama fenil. Por lo tanto, comenzamos como dice la regla, damos la posición de los sustituyentes. Trefenil. Pero ahora analicemos. Hay una cadena de 3, alcano de 3, propano. Pero veo un doble enlace en alqueno, propeno. En aldehído quitémosle la O, propenal. Por lo tanto, vamos a decir prop. Voy a abrir por el alqueno, tengo que decir a dónde está, y está en el carbono 2. Pero, como la regla me permite no decir en qué posición está el aldehído, porque ya se sabe que él es el carbono 1, entonces solo lo dejo como 2 enal. El 2 no es que el aldehído esté ahí, ¿verdad? Recordemos que si el aldehído estuviera en otra posición, tendría que estar señalizada aquí, entre la terminación del alqueno y él. A estas cadenas chiquitas no es muy bueno hacerle el otro criterio, porque sería un criterio como vano, digámoslo así. Dejémoslo entonces solo con un solo nombre. Ahora bien, nombremos este siempre utilizando el criterio de que el aldehído forme parte de la cadena. Por lo tanto, nuestra cadena principal es esta. Muy bien. Eso quiere decir que el único radical es este. Volvemos a tener radical fenil. La numeración sería 1 y 2 porque vamos a considerar al aldehído como parte de la cadena. Quiere decir que el nombre de nuestro compuesto es que en el 2 tenemos a ese
benceno y él es el fenil porque no hay carbono entre él y la cadena principal. 2-fenil, no hay dobles enlaces, por lo tanto alcano de 2, etano. Quito la O y voy a poner al, etanal. Por lo tanto 2-fenil etanal. Aprovechemos aquí, ya que tenemos un compuesto con sustituyentes, para mencionar la peculiaridad de la nomenclatura estricta común. Si ustedes quieren aplicar la estricta común a este compuesto o a cualquier aldehído, la peculiaridad de la estricta común surge en lo siguiente. Normalmente en la estricta común de todas las demás familias el carbono número 1 es el carbono alfa. En el caso de los aldehídos surge un problema, y es que la regla de la estricta común no te permite llamarle carbono alfa al carbono 1. Por lo tanto, solamente podrás comenzar a denominar la numeración en la estricta común desde el carbono adyacente al carbono del aldehído. Por lo tanto, este es el carbono alfa y este es el beta. ¿Ve? Nunca va a comenzar, cuando estés haciendo estricta común, el alfabeto griego en el carbono del aldehído. Comienza uno antes de él, o sea, el que está pegado a él, digámoslo así. Quiere decir que si estuvieras haciendo este cambio a estricta común, ¿qué sería? Esto sería el beta metil, perdón, no es porque estoy diciendo metil, beta fenil, ¿sí? Pro alfa enal, ¿ve? Así nos quedaría, ¿eh? Beta fenil prop alfa enal. O sea que vamos a cambiar la numeración de la IUPAC por lo que sería el alfabeto griego. Nos vamos a quedar hasta aquí con el inicio de lo que es la nomenclatura IUPAC, porque como ven son muchas reglas a veces las que estamos mencionando, para que las escuchen antes de comenzar a hacer los ejemplos, porque es bueno ya tener la idea de qué reglas vamos a seguir. Entonces nos vamos a quedar aquí y vamos a seguir en otra parte. Yo creo que vamos a tener en total unos 3 a 4 videos solo de ejemplos de aldehídos. En este primer video ya mencionamos las reglas que vamos a seguir, ya desarrollamos 5 ejemplos y vamos a desarrollar los demás. Traemos un montón de ejemplos para reducir cada vez más complicados, para poder aplicar. Tanto vamos a ver de ir desarrollándolos con los dos criterios de nomenclatura. Entonces eso nos va a hacer que se tarde más el desarrollo en cada video. Por eso digo que pudiera ser que fueran 3, o se nos podría alargar hasta 5 videos en total. Entonces nos quedamos hasta aquí y nos vemos en el próximo video con la continuación de la nomenclatura IUPAC de los aldehídos. Siempre recuerden suscribirse para que puedan estar recibiendo las notificaciones cuando activen la campanita, y poder estar viendo cada vez que subamos un nuevo video a este su canal. Nos vemos entonces, hasta la próxima.